La lucha por los derechos de los animales en Ecuador atraviesa un momento crítico de debate. Han pasado más de 2 años desde que la Corte Constitucional reconoció a los animales como sujetos de derecho mediante una sentencia. Sin embargo, el informe para segundo debate presentado por la Comisión de Biodiversidad, renombrado como Ley LODA, se aleja por completo del mandato de la Corte y amenaza con convertirse en un retroceso alarmante para la protección animal en el país, según los colectivos animalistas del Ecuador. Hoy nos acompaña Cristina Alarcón, vocera del PAE y del colectivo LOA, quien precisamente nos hablará sobre estas implicaciones de este polémico proyecto y el pedido de las organizaciones de que esta ley sea archivada. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por ayudarnos también a comprender su visión sobre lo que está en juego. ¿Qué significa esta propuesta para los derechos de los animales en Ecuador? Cristina, bienvenida, gracias. Muchas gracias, buenos días, y agradeciendo siempre los espacios que nos permitan contar a la ciudadanía, que los ecuatorianos y ecuatorianas sepan qué es lo que está ocurriendo con las leyes específicas. Nosotros trabajamos en la protección de los animales. Justamente como mencionaste, en el año 2022 la Corte Constitucional hizo realmente un hito histórico, y no solo a nivel país, sino a nivel mundial, regional, nombrando a los animales como sujetos de derecho. Realmente esta es una declaratoria que no se ha hecho en ningún país del mundo. Somos el primer país en declarar que los animales no únicamente son seres sintientes, sino que además son sujetos de derecho. Entregamos el documento inicial, que era la Ley LOA, que le entregó la Defensoría del Pueblo, pero que muchos colectivos animalistas formamos parte de su construcción, y que le entregamos a la Asamblea Nacional con muchas expectativas, con mucha esperanza de que realmente sea una ley que proteja a los animales. Lastimosamente, esto no sucedió. Durante el debate para el primer documento que entregó la Asamblea, nosotros sí estuvimos participando activamente, yendo a la Comisión de Biodiversidad, entregando muchísimos aportes científicos, un montón de aportes incluso de organizaciones del exterior, para que esta ley efectivamente pueda cumplir con el mandato de la Corte y que además brinde una verdadera protección a los animales. Realmente no recibimos la Comisión de Biodiversidad, no acogió nuestras observaciones. Realmente vimos que la Asamblea no tomaba en cuenta lo que nosotros hablábamos, más bien acogía a otros grupos, y para ya la entrega del informe de segundo debate, la Ley LOA básicamente ya no existía. Era completamente otro documento. ¿A qué otros sectores se recibió? Recibían a sectores de la industria principalmente, ganaderos, avícolas, galleros, taurinos, incluso a la Cámara de Comercio, por ejemplo. Había muchos aspectos que sí estábamos de acuerdo con ellos. Por ejemplo, la industria camaronera eran bastante abiertos a recibir y a estar de acuerdo con las normas de bienestar que se proponían, que son normas internacionales, que ellos mismos decían: nosotros cumplimos con eso porque enviamos nuestro producto a Europa, entonces tenemos que cumplir con parámetros de bienestar animal. Pero otros grupos manifestaban que simplemente esto no se podía, y retrocedieron un montón en el tema de derechos de los animales. ¿En qué aspectos específicamente podrías puntualizarnos, Cristina, por favor? ¿Cuáles serían los mayores retrocesos en la protección de los derechos de los animales en Ecuador? Claro, la Corte Constitucional ya da una base y dice que, por ejemplo, los animales tienen derechos dentro de los derechos de la naturaleza, es decir, como parte de un ecosistema, como parte, por ejemplo, la mona estrellita era un mono chorongo. Entonces, es decir, que existe esta protección hacia general la población de monos chorongos, pero también manifestaron que existe la protección del animal individual, por ejemplo, de la mona estrellita. Esto ya la Asamblea no lo toma en cuenta. Ellos eliminan por completo el hecho de que el animal tenga derechos intrínsecos, derechos particulares, individuales. Ellos retiran este tema y dejan solo un tema muy general. Incluso manifiestan en uno de sus artículos que los animales no son sujetos de derecho, en una redacción bastante confusa, en la que dejaría un poco en duda y estarían yendo en contra completamente de lo que dijo la Corte Constitucional, que dijo que los animales son sujetos de derecho. En el tema de principios, para nosotros el más básico era justamente el de la sintiencia. Es decir que los animales sienten, que es un hecho que todos los que convivamos con animales sabemos que los animales tienen la capacidad de sentir. Este principio también fue eliminado.
Entonces, es decir, desde las bases de la ley ya existe una vulneración hacia los animales. Y luego, claro, específicamente empiezan a hacer una vulneración terrible a cada grupo de animal. ¿Y qué implicaciones prácticas tiene en el trato hacia los animales o tendría en adelante si se aprueba esta ley? Nosotros como grupos de protección que ya vivimos el día a día y que vemos los obstáculos que hay al momento de querer presentar denuncias, de querer que realmente los GATS puedan operar de mejor manera, incluso cuando asistimos a temas penales, sabemos los nudos que hay y queríamos que entonces la LOA nos ayude a que estos nudos críticos más bien se desaten, ¿no? Por ejemplo, queríamos que la ley LOA abarque realmente ahí, en ese texto, todo lo que se refiere a los derechos de los animales, prohibiciones y obligaciones, porque actualmente pues están un poco regados en algunos códigos, a veces no se sabe cuál puedes acudir, cuál realmente es la institución que está encargada, y esto lo queríamos evitar, ¿no? Y además queríamos que la ley LOA tenga unos parámetros y unas prohibiciones y obligaciones básicas que ya tenían que entrar en vigencia y que los GATS simplemente tenían que cumplir. Porque lo que vemos por el momento es que algunos gobiernos autónomos descentralizados tienen normativa de bienestar animal, pero otros no lo tienen. Entonces, por ejemplo, uno del básico era justamente que exista también la posibilidad de que el gobierno autónomo descentralizado pueda multar la zoofilia o generar control sobre la zoofilia. Porque si bien está en el Código Orgánico Penal, este es de acción privada, es decir, que las organizaciones somos las que tenemos que presentar ante el juez una querella, con pruebas, pagar abogado, es decir, por el momento, desde que entró la zoofilia en el Código Penal, no ha habido ninguna persona sancionada, porque es bastante difícil hacerlo. Esto también queríamos que cambie, es decir, que se vuelva de acción pública, que la Fiscalía actúe. Esto también retiró la Asamblea. Entonces, al haber retirado estos dos mecanismos que podían hacer que sea más fácil, primero, que sancionen los GATS, y segundo, que Fiscalía actúe, la Asamblea lo retiró. Entonces, es un tema muy grave. Es importante pues entender estas visiones, ¿no? Del otro lado, estos grupos que tú dices pues han tenido mayor influencia, sectores pues ganaderos y demás, dicen y les parece como que es una exageración esta ley, que prohibiría, por ejemplo, que se realice la comercialización de lo que tiene que ver con ya directamente con la alimentación, por ejemplo, que no estarían permitidos de funcionar los lugares donde se faena el ganado, por ejemplo. Cuéntanos qué implicancias tendría en ese tema. Claro, sí, esto fue realmente una distorsión de lo que decía el texto. Nosotros lo que sí buscábamos son parámetros de bienestar animal, parámetros también sanitarios al momento de faenar los animales, ¿no? Son animales que además luego van a ser consumidos por el ser humano, entonces deberían ser animales que sea prioridad el bienestar animal y que sea prioridad cómo son faenados. Hemos visto que realmente la forma en la que se les trata a estos animales, no porque sean destinados a un consumo significa que yo los puedo maltratar. Entonces, decir que tengan mejor tema de faenar, está permitido el faenamiento, simplemente se prohibían, por ejemplo, prácticas extremadamente crueles como el ahogamiento de los animales, la trituración de los animales, porque son prácticas que se realizan. Estas son las formas en las que nosotros queríamos prohibir, pero no el faenamiento que cumpla con los parámetros sanitarios, fitosanitarios de bienestar animal que se realizan en los centros autorizados. Y actualmente es así como tú nos estás mencionando, la mayoría de carnes que se consumen en el país provienen de ese tipo de faenamiento con extrema crueldad. Realmente existe muy poca información de cómo realmente se realiza el faenamiento. Es un tema que también queríamos que sea un tema que se regule de mejor manera, porque no hemos visto que la autoridad tenga ni siquiera datos exactos de cuáles son los lugares de faenamiento autorizados, cuáles son los lugares de faenamiento clandestinos, porque muchos lugares son clandestinos donde faenan a los animales, y que realmente existan visitas a los camales, por ejemplo, porque sabemos que muchos de los camales no cumplen con estos parámetros. Cristina, en cuanto a las prácticas también crueles que ustedes mencionan, como el uso de collares punitivos, la experimentación con animales en colegios y para cosméticos, ahí, ¿cómo estaría quedando la normativa si es que no se archiva? Sí, nosotros habíamos puesto en la ley LOA, obviamente el tema de animales de experimentación hay que regularlo, no estamos prohibiendo, la prohibición es únicamente para la experimentación cosmética, que es una prohibición que el Ecuador ya la tenía dentro del Código del Ambiente.
Nos preocupa mucho que, como se está redactando, pues este artículo desaparezca de nuestra normativa y que entonces nuevamente permitamos la experimentación cosmética. También el tema de la vivisección y disección en los planteles educativos. Realmente es completamente innecesario que un plantel educativo de niños, adolescentes, se realice este tipo de actividades extremadamente crueles que en un pasado se hacían, que se llevaban animales para hacerles una disección y bisección en animales vivos. Entonces nosotros realmente creemos que ya hemos pasado este tema de educación y que existen muchísimos otros métodos. Si un profesor de biología desea mostrar cómo es un animal por dentro, pues hay libros, hay videos, pero es una práctica extremadamente cruel llevar un animal, y además estamos haciendo que los niños se desensibilicen al hacer este tipo de actividades. Entonces, esto ya estaba prohibido, ya está, algunos gobiernos anteriorizados también ya lo tenían en sus ordenanzas, pero al retirar de esta ley, pues nos preocupa que retrocedamos y nuevamente se permita en los planteles educativos esta práctica. También hablan ustedes de que esta normativa permitiría la continuación de peleas de gallos, corridas de toros, prácticas que fueron prohibidas en la mayoría de ciudades del país por consulta popular. ¿Qué mensaje precisamente enviaría esto a las comunidades que votaron en contra de estas actividades? Ese es un artículo que realmente se lo metió no sabemos a qué momento, porque no estuvo en ningún momento de las discusiones de este artículo, y cuando leímos el oficial que estaba dentro de la página web de la Asamblea Nacional para segundo debate, había un artículo que trataba sobre los animales en entretenimiento, los animales como tradición. Y ellos mencionan tácitamente las corridas de toros y las peleas de gallos como una tradición cultural que no puede ser prohibida por ser una tradición cultural. Cuando nosotros en otras mesas de trabajo con secretarías, por ejemplo, de cultura, nos han mencionado que ninguna de estas dos prácticas puede ser manifestada como cultura, uno, porque justamente vulnera derechos, y al ser una actividad que vulnera derechos ya no se la puede nombrar como cultura. Y claro, en este texto no menciona en ninguna parte, como se mencionaba, por ejemplo, en el Código Orgánico de Ambiente, que daba la excepción a los cantones donde haya la consulta popular. En este articulado de ellos, en el artículo como tal, no se encuentra ningún tema diciendo la prohibición que ya existió por consulta popular, que evidentemente va por encima de este código, es decir, no se podría generar ese retroceso, estarían entrando en un tema inconstitucional. Y no solo eso, no, sino que son prácticas que realmente debemos ya empezar a dejarlas atrás. Sabemos que las corridas de toros, las peleas de gallos son un maltrato extremo hacia los animales. Otros puntos, Cristina, ¿qué dice esta ley sobre la sociedad civil en la protección animal? Ese es un tema también muy preocupante, ¿no? Nosotros cuando construimos la primera ley queríamos que se cree un comité en el que realmente la sociedad civil pueda ser parte principal sobre realmente ver, cerciorar que realmente se cumpla lo que dice el código de veedurías, etcétera. Y además, históricamente, quien se ha hecho cargo de los animales ha sido las organizaciones de protección. Son quienes mayormente rescatan los animales en situación de calle, quienes hacíamos las veedurías en las corridas de toros, que realmente nos hacíamos cargo y eliminaron por completo la participación de la sociedad civil como mecanismos de participación ciudadana, veedurías, e incluso le eliminan a la Defensoría del Pueblo. ¿Y quién se hace cargo entonces? Ahorita dejan básicamente a cargo a los ministerios como el Ministerio de Agricultura. Entonces realmente eliminaron por completo a las entidades que además son las encargadas de velar por los derechos, ¿no? En general. Entonces es realmente preocupante. Bueno, ¿qué va a pasar si no se archiva? ¿Cuál es, digamos, el estado en el que se encuentra esta ley? ¿Cuándo sería tratada en la Asamblea? Bueno, ahorita ya está para que realmente el presidente o presidenta de la Asamblea encargado haga paso hacia el Pleno de la Asamblea y traten la ley. No creemos que tal vez en este momento lo pasen, sino que tal vez esperen a que entre la nueva Asamblea y dar paso. Nosotros sí, nuestro pedido es solicitar a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional que archiven esta ley y que empecemos realmente con una ley que cumpla el mandato de la Corte Constitucional.
porque si no, pues los otros mecanismos serían accionar justamente los mecanismos de que esta ley es inconstitucional y que por ende pues no puede ser aprobada. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera tu mensaje también a la ciudadanía y autoridades pues respecto al debate de esta ley y al futuro de los derechos de los animales también en el país. Claro, yo quisiera decir a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que me escuchan que nos sintamos orgullosos que somos un país muy pequeño, pero a pesar de eso, somos el país que más se ha caracterizado por defender los derechos. Primero poniendo los derechos de la naturaleza y ahora poniendo los derechos de los animales. Defendamos a estos animales que no pueden defenderse por sí mismos. Nosotros no les decimos los sin voz, porque creemos que sí tienen voz, solo que nosotros no los escuchamos. Aprendamos realmente a escucharlos, a respetarlos, a defenderlos y únanse a nuestra campaña. Estamos como Colectivo LOA en las redes sociales, vamos subiendo ahí nuestras actualizaciones y ayúdennos a defender a los animales. Muchísimas gracias, Cristina Alarcón, vocera del PAI, del colectivo LOA, nos hablaba sobre esta ley orgánica animal, la LODA, que pues está ahora mismo en la Asamblea Nacional. Ya hemos conversado pues de la visión de los colectivos de protección animal en el país. 9:35, hacemos una cortísima pausa y regresamos con mucho más. Estamos de regreso, 9:38 a.m. Amanda nos saluda, muchísimas gracias, querida Amanda, pendiente del tema de la ley de protección animal, bueno, la ley orgánica animal. Juan García también, bueno, hace esa reflexión, nos alimentamos con las carnes de aterrorizados animales maltratados, pues sí, es la realidad actual de nuestro país y bueno, yo no soy vegetariana, hay quienes sí lo son por diferentes decisiones, unas que tienen que ver con la salud, otras que tienen que ver definitivamente con el amor hacia los animales, con la protección hacia los animales, pero es una reflexión importantísima que pues deberíamos hacerla como ciudadanos y ciudadanas. María Chuquilla también dice, si permiten corridas de toros y peleas de gallos es de extrema crueldad, debería prohibirse. Y José también pues nos saluda, José Andrade, un abrazo.